Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Con la publicación de Aquí se ve, la fuerza del ESME, estrategias y acciones de un sindicato en lucha, Gabriela Victoria se suma de manera provechosa a esta nueva ola de estudios sindicales en México, que buscan no solamente dar cuenta de los ires y venires de las organizaciones laborales en las circunstancias del tiempo presente, sino que recupera además, con buenos resultados, los nuevos enfoques y desarrollos conceptuales y metodológicos a disposición de las y los especialistas. Un texto como el que nos ofrece la autora, prolijo, complejo, en el que abundan reflexiones originales y un meticuloso trabajo de campo, admite de entrada diversas lecturas no necesariamente coincidentes. Empero, desde nuestro punto de vista, esta obra destaca por, al menos, tres aspectos que estimo centrales. En primer lugar, logra reconstruir una trayectoria sindical, la del Sindicato Mexicano de Electricistas, ESME, añosa como pocas en nuestra experiencia nacional. Hablamos de un sindicato que se ha mantenido como referente durante más de 100 años y que ha estado presente de manera protagónica en no pocos momentos cruciales de la historia moderna de las relaciones laborales del país. Más aún, en la mirada del mediano plazo, la autora logra también concentrar su atención en un periodo de cortísima duración dentro de esa prolongada vida sindical. Nos referimos a la reconstrucción que presenta de la lucha de los electricistas del ESME para recuperar su materia de trabajo, como consecuencia de la decisión gubernamental en octubre de 2009 de extinguir, vaya eufemismo, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sede del trabajo de estos electricistas. Si bien en este terreno no hay verdades definitivas, la interpretación que nos ofrece Gabriela Victoria es, hasta donde yo conozco, la más completa y verosímil a nuestra disposición. La profunda indagatoria que hace sobre los aspectos productivos, tecnológicos, financieros y contractuales que se articularon en la decisión del Estado mexicano para justificar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, nutre y fortalece la interpretación general que se presenta sobre este capítulo de la historia reciente del ESME. En segundo lugar, este texto logra ensamblar una serie de elementos propios de las organizaciones sindicales mexicanas, que con demasiada frecuencia se anulan en el discurso académico y político sindical. Nos referimos al interés por conocer y valorar un conjunto de prácticas intrasindicales que son precisamente las que le dan vida y sentido a la militancia y al diseño de estrategias colectivas en busca de la defensa de los derechos laborales. Así, la autora revisa con una nueva mirada el entramado de tupidas relaciones que vincularon al ESME con el Estado mexicano y, de manera más amplia, con el corporativismo sindical. Y sostenemos que esa tarea la emprende con una nueva mirada porque en este ámbito la autora recurre de manera por demás original a nociones como memoria viva, identidad colectiva o cultura política. En otras palabras, Gabriela Victoria se adentra en algunas de las dimensiones de las subjetividades sociales para comprender cómo surgen algunos de los elementos distintivos de una organización sindical tan relevante. En el mismo sentido, cuando la autora orienta sus esfuerzos hacia la comprensión de la batalla que efectivamente se dio en el terreno discursivo entre los voceros del Estado y la argumentación sindical, en el contexto de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el lector o lectora puede sorprenderse al encontrar todo un desarrollo análogo al análisis del discurso con base en las nociones del campo actancial. Al menos en nuestro medio, esa apuesta analítica es inédita y plena de sugerencias, quizá heterodoxas, pero plenas de sentido. Por último, Aquí se ve la fuerza del ESME condensa un vasto y cuidadoso trabajo de campo, realizado con las mejores herramientas que nos proveen las prácticas antropológicas y sociológicas. Años de convivir con los militantes del ESME le permitieron a la autora acceder a información poco común, de primera mano, contrastada con otras fuentes y que fue posible gracias a la construcción compleja de lazos de confianza mutua. De esta manera tenemos una ventana que nos permite conocer el punto de vista de los actores, no sin cuestionamientos inevitables, en un ejercicio que proporciona innumerables matices a las versiones más comunes y corrientes
en torno a lo que ha sido la acción sindical del ESME en los últimos 12 difíciles años de su larga vida. Finalmente, no podemos concluir estas líneas sin subrayar que el activismo político de la autora, presente a lo largo y ancho de su texto, no fue obstáculo para lograr identificar los lados flacos del desempeño sindical en más de un asunto. En suma, con este trabajo, Gabriela Victoria rescata una historia central en la vida sindical reciente de nuestro país. Lo realiza con propuestas analíticas fructíferas y poco andadas en nuestro medio, mediante una investigación acuciosa, de filigrana, que logra articular el dato estructural con el sentir y el juicio del actor individual y colectivo. Para cualquier interesado o interesada en la comprensión de esta experiencia sindical particular, la lectura de este trabajo será sin duda de gran provecho. Javier Melgoza Valdivia. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y en esta emisión vamos a recuperar una parte de un texto muy reciente, un trabajo de investigación muy destacado de una buena amiga y cercana en estos años de la resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas, la doctora Gabriela Victoria Alvarado, una académica de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que se acercó ya desde hace bastantes años a nuestro sindicato justamente en este proceso de resistencia ante la extinción por el decreto ilegal e ilegítimo del narcogobierno de Felipe Calderón en el 2009. Y lo que estamos abordando es un texto que sirvió como material de su doctorado en la propia Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM Iztapalapa, y que hoy lo ha convertido en un texto que está disponible para todas y todos los esmeitas interesados e incluso público en general interesado en conocer este compendio sobre la historia reciente del ESME. Como bien lo señala el doctor Javier Melgoza en esta presentación que hace del texto de la doctora Gabriela Victoria, pues se trata de un trabajo de investigación muy poco ortodoxo. Hay muchas mezclas, hay muchos factores metodológicos que entran en juego, hay pues varios elementos que es importante que conozcamos. Hay que admitir que bueno, no hemos terminado todavía el libro, son más de 400 páginas, pero vamos ahí avanzando poco a poco porque hay que leerlo con mucho cuidado, hay que ir abriendo los espacios porque bueno, pues nos podemos encontrar lógicamente con partes en donde nos identificamos plenamente, sobre todo porque bueno, a mí me tocó convivir con la doctora Gabriela, con nuestra amiga Gaby. De hecho, le agradezco la referencia que hace a mí en los agradecimientos del libro y que bueno, se prestan a un debate, se prestan a abrir una discusión sobre ciertas interpretaciones de ciertos hechos, porque algunos, bueno, retoma de una investigación de lo histórico que ya se conoce, lo que está registrado de la historia de nuestro sindicato y que, bueno, se presta a que haya un debate, a que haya una discusión sobre estas interpretaciones o sobre estas afirmaciones de cómo ha sido la relación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el Estado, las relaciones intersindicales, el propio desarrollo de nuestro estatuto, de nuestras asambleas, del contrato colectivo de trabajo que se tenía con Luz y Fuerza del Centro. Entonces se trata, y como lo dice también el propio doctor Melgoza en esta introducción, de quizás uno de los documentos que, a pesar de las diferentes interpretaciones o vistas que se puedan tener sobre el contenido, definitivamente es uno de los trabajos más completos sobre la historia reciente de nuestro sindicato y de la lucha que ha mantenido nuestra organización sindical para poder continuar en el ámbito laboral, en el ámbito de la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces es un libro que ya está disponible para pues, quien quiera bajarlo, está en formato digital en la página de internet de nuestro sindicato, en la página de Radio ESME, y también existe una edición impresa que, bueno, esa es un poquito más difícil de conseguir porque es una coedición que se ha hecho también con la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero bueno, vale la pena retomar estos textos para hacer un análisis, para hacer una reflexión conjunta entre quienes hemos vivido estos ya 13 años de historia y que justamente el pasado 11 de octubre
que se cumplieron estos 13 años, fue cuando se hizo la presentación aquí en el auditorio Ernesto Velasco de nuestro sindicato, con la presencia de la autora, con la presencia del doctor Melgoza y de otros académicos que fueron abonando a la construcción de este debate, de esta discusión sobre la historia reciente del ESME y su lucha de resistencia. Entonces vamos a retomar algunas partes. Les repito, es un texto muy amplio, todavía no lo hemos concluido. Hay una parte que me parece que es importante, sobre todo lo que tiene que ver ya directamente con la lucha o con un poquito el previo, los prolegómenos de esta lucha de resistencia, el cómo se fue perfilando este proyecto del Estado neoliberal para privatizar un sector francamente estratégico, como es el energético, como es el eléctrico, y cómo afectó eso a nuestro sindicato. Y vamos a retomarlo en el punto dentro de la primera parte del texto, donde hace esta revisión histórica de cómo se desarrolla el sindicato a lo largo de un siglo de historia, y llegamos a este punto de la lucha de resistencia: la conflictividad laboral global y el ESME. Para abordar el análisis de las estrategias y su implementación con acciones y decisiones colectivas que el ESME ha llevado a cabo alrededor del movimiento sociolaboral por la recuperación de su materia de trabajo, es necesario ubicarlo en el marco de la conflictividad laboral como fenómeno histórico que se está presentando a nivel mundial. Los debates se realizan principalmente alrededor del debilitamiento del poder sindical en la globalización, definido como un proceso multidimensional inacabado y contradictorio que tiene profundas implicaciones para la acción sindical. Esto es una cita de los autores Levesque y Murray, de un texto del año 2004, pero que ya hemos incluso abordado aquí en Letras Militantes, como cuando el patrón, el dueño del capital, el dueño de los medios de producción, no tiene una nacionalidad ni tiene una ubicación geográfica determinada, como ocurre con estas empresas transnacionales o multinacionales, el proceso de lucha de los sindicatos en el lugar de los hechos, donde estamos las y los trabajadores, se dificulta, puesto que el patrón se puede mover hacia cualquier lado, el capital se puede trasladar a cualquier otro país. Y entonces las acciones que generalmente utilizaba históricamente una organización sindical, como la huelga, como los paros, como los bloqueos, etcétera, empiezan a perder esa fuerza, porque el capital lo que hace es buscar otros lugares en donde el trabajo esté más precarizado y sea más fácil obtener una mano de obra más barata y que sea menos conflictiva en el terreno de la organización sindical. Entonces, ese es el gran reto que ha enfrentado en los últimos 30 años el sindicalismo a nivel global. Se tiene que la hipermovilidad del capital, que es lo que refería hace unos momentos, ha debilitado de facto la soberanía estatal, y este es el otro golpe que tiene que ver con el propio Estado, que es incapaz de defender los derechos de los trabajadores. Y en la medida en que los estados son incapaces de controlar de manera eficaz los flujos del capital, ha mermado su capacidad para proteger el nivel de vida de sus ciudadanos y sus derechos laborales, es decir, se ha debilitado la garantía de una democracia consistente, así como su gobierno de estado de bienestar. Por ejemplo, se observa cómo en la implantación de una nueva moneda europea, el euro, los países se han visto castigados por no desmantelar los planes de protección social a un ritmo suficientemente rápido para acomodarse a esta hipermovilidad del capital. Las presiones para los países del sur, es decir, toda esta periferia de los grandes capitales concentrados en Europa, en los Estados Unidos, en Rusia, en esta parte de Asia muy desarrollada de Japón, Corea del Sur, etc., son más fuertes, es decir, estos impactos, estas presiones son más fuertes en nuestros países porque existen medios de coacción más directos como la refinanciación de la deuda, que es otro tema que abordamos hace poco aquí en Letras Militantes, cómo la deuda se convierte en un medio de presión hacia los países para aceptar las medidas que van precarizando el trabajo, que van precarizando las condiciones de vida, de salud, previsión social, etc. Las modificaciones en la organización del proceso de producción y del trabajo, con nuevos modelos de gestión y nuevas estrategias competitivas de flexibilidad, que
que se traducen a menudo en la intensificación del trabajo y el incremento en los problemas de salud y seguridad laborales, han socavado el poder de negociación de los trabajadores. Incluso algunas empresas, comentan Levesque y Murray en este texto del 2004, las proposiciones patronales de incremento de la productividad con el fin de garantizar la seguridad del empleo pueden ser más motivadoras y movilizadoras que los proyectos sindicales. Es una contienda ideológica en la cual la antigua generación del nosotros es reemplazada por la actual generación del yo. Y esto también, justamente en la emisión pasada de Letras Militantes, hablábamos de cómo la posibilidad de la autogestión, la posibilidad del trabajo colectivo, solidario, etcétera, cuesta más trabajo desarrollarlo, cuesta más trabajo generar conciencia de su importancia, cuando a través de los medios, a través del día a día, de las conversaciones en el trabajo, de lo que nos muestra las redes sociales, se le da una mayor importancia al individuo, e incluso el ya no depender de un patrón ya no es porque podamos reunirnos un grupo a trabajar colectivamente y solidariamente, sino porque lo que se motiva es este trabajo del emprendedor, del individuo que es capaz de lanzar su propio proyecto económico, pero lógicamente con un interés plenamente individual, la intención de una superación personal, individual, y no de una superación colectiva. Existe además un fuerte debate sobre si se ha producido, y en qué grado, una erosión de la soberanía estatal. Para algunos estados, señala Beverly Silver, un texto del 2005, la globalización es un ejercicio de soberanía estatal. Para otros, supone una nueva vuelta de tuerca en una larga situación de soberanía débil o inexistente, del colonialismo a la globalización pasando por el neocolonialismo. Por otro lado, la acción sindical se ve limitada en su capacidad de negociación, tanto en el sector de las empresas privadas como en los sindicatos del sector público, que se enfrentan a una agenda similar, con la posibilidad de recurrir a la desreglamentación, a la privatización y/o a la subcontratación, además de las políticas sociales del Estado de providencia, las cuales reducen el espacio para las reivindicaciones obreras. Todo esto es el marco en el cual se va reduciendo el poder tanto del Estado, porque el propio neoliberalismo a lo que ha obligado es esa desregulación, a que el gobierno ya no tenga tanto poder para controlar a las empresas en los aspectos directamente legales, como una ley federal de trabajo, como en los asuntos fiscales, que se traduce en todas estas prebendas que obtienen las grandes empresas transnacionales por el hecho de traer, entre comillas, su capital a nuestro país y generar, entre comillas, empleo en nuestro país. Entonces se reduce esa capacidad del Estado y también se reduce la capacidad de resistencia y de negociación de los sindicatos. Y finalmente los más afectados, las más afectadas son las trabajadoras y trabajadores. En estos últimos años, en el contexto globalizador, algunos sindicatos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, han emprendido acciones que pretenden transformar y revitalizar a los sindicatos, los cuales, según Voss y Sherman de un texto del 2000, en general, aquí abre la cita, se habían vuelto más como un grupo de interés institucionalizado que un movimiento social, cierra la cita. Aquí es importante explicarlo. Sí hay una tendencia de muchos sindicatos, lo menciona aquí en el caso de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, pero también se ha visto en el caso de México, de sindicatos que con la finalidad de mantenerse vigentes, de mantenerse como un centro de organización y de poder de un grupo de trabajadores específico, en lugar de formar parte del movimiento social, se convierten en un grupo de interés que obedece únicamente a las necesidades de ese propio sindicato, no a un entorno, no a una conciencia de clase, sino a la pervivencia de del propio sindicato y de ese grupo de trabajadores específico. Y en México conocemos muchos casos de ese tipo, sindicatos de la CTM, sindicatos incluso más orientados a la democracia y a la autonomía y libertad sindical, pero que no buscan esa vinculación con otras organizaciones, sino que su interlocución es directa con el gobierno o con el patrón para sostener esta relación individual como sindicato.
Por lo cual, un gran desafío para las grandes federaciones sindicales, como la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations, la AFL-CIO, legendaria por su larga inercia y rigidez, fue el de asumir una amplia variedad de tácticas agresivas. Incluso estas grandes organizaciones como la AFL-CIO de Estados Unidos, que era una de las más conservadoras, ha tenido que ir cambiando muchas de sus experiencias, mucho de su agenda para poder mantenerse vigente frente a este combate, porque muchos de los capitales, incluso en los Estados Unidos, son capitales internacionales que ya no obedecen a un patrón de ese país, sino que son una serie de inversionistas de otros países que pues tienen estas empresas en los Estados Unidos. Entonces también ellos en Canadá y en Estados Unidos se han visto obligados a ir transformando sus agendas. La gama de estrategias es diversa. Se tienen las que implican una actividad sindical militante, como el caso de los trabajadores de la RMT, The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, que se traduce como el Sindicato Nacional de Trabajadores de las vías tranviarios, marítimos y de transporte en la Gran Bretaña, enfrentando la privatización del metro en Londres. Esta organización es muy clara al señalar que la renovación sindical no solo se remite al crecimiento de miembros afiliados, sino también a características tales como un mayor éxito en la negociación colectiva, una organización del trabajo más fuerte y consistente, una mayor militancia, la extensión de la democracia sindical, el papel de los activistas como líderes en su lugar de trabajo y así sucesivamente. En otras palabras, la revitalización sindical y la renovación no se pueden medir a lo largo de una sola dimensión, sino multidimensionalmente. Como plantea Darlington en un texto del 2009, entran en juego una densidad de factores, como el poder de negociación económica para lograr mejores salarios, la influencia política para incidir en la formulación de procesos políticos, la vitalidad institucional, es decir, la capacidad de reconocer y responder a los cambios en el medio ambiente, aunque sí, aquí hablaremos más bien del medio ambiente laboral. La dinámica revitalizadora sindical que se observa en las grandes federaciones y sindicatos nacionales canadienses, por ejemplo, Confédération des Syndicats Nationaux, Travailleurs Canadiens de l'Automobile, Métallurgistes Unis d'Amérique, Sindicat Canadien de Comunicación y l'Énergie du Papier, que son los sindicatos la Confederación de Sindicatos Nacionales, la de Trabajadores Canadienses del Automóvil, Metalúrgicos Unidos de América, el Sindicato Canadiense de Comunicaciones, la Energía y el Papel, y muchos más, se apoya en 3 recursos de poder. 1. La capacidad estratégica, agenda propia, valores, carácter proactivo y capacidad de comunicación. 2. La solidaridad interna, mecanismos democráticos en el sindicato. 3. Solidaridad externa, alianzas y articulaciones de la estructura sindical con otros sindicatos y la comunidad, porque se considera que las formas transnacionales y nacionales pueden ser más eficientes con la movilización de estos recursos de poder sindical en la lógica de la geopolítica regional. Estos 3 elementos, y son de este texto del 2004 de Levesque Murray, que retoma la doctora Gabriela Victoria, son, digamos, cómo los sindicatos han estado reaccionando frente a estos cambios que les plantea la globalización y la reducción del poder de los estados soberanos. Estos 3 elementos son parte de lo que vamos a ver, porque como mencionó la doctora, son elementos multidimensionales, no es que sea así exactamente como se dan las cosas, pero estos 3 ejes son los que en lo empírico, en lo vivido, en la trayectoria que hemos tenido en la lucha de resistencia, lo hemos visto generarse en el SME. Esta capacidad estratégica de generar una agenda propia, de generar valores, ser proactivos y tener capacidad de comunicación, que lo hemos visto a través del desarrollo, por ejemplo, de Radio SME, de este medio en el que estamos ahorita funcionando. La solidaridad interna, que son los mecanismos internos del sindicato para generar esta solidaridad, y la solidaridad externa, la relación con las otras organizaciones y con la comunidad en general, como se logró a través de la NUE, son los elementos que en la experiencia, y la difícil experiencia sobre todo, nosotros hemos transitado
y que es un común denominador con muchas otras organizaciones sindicales que quizás no han vivido de la misma manera la crisis que nos tocó vivir a nosotros, pero que lógicamente están enfrentados a esa problemática desde la relación que tienen con el patrón y con el Estado. Estas propuestas de revitalización sindical han llegado a Latinoamérica en países como Uruguay y Brasil, principalmente en los sectores de telecomunicaciones y automotriz, y en Argentina en la industria eléctrica y automotriz, aunque con la particularidad distintiva de cada país en relación con la reflexión y acción anglosajona. En Argentina, por ejemplo, se sitúa en un escenario de posconvertibilidad, en que las instituciones laborales proponen una rearticulación nueva en las relaciones laborales, auspiciando con esto un proceso de resurgimiento y fortalecimiento de la acción sindical. Desafío interesante en cuanto al pasado reciente de los años 90, cuando se efectuaron privatizaciones junto al despliegue de estrategias de flexibilización de la gestión y organizaciones del trabajo y sus corolarios, como la expansión de modalidades de contratación precaria que repercutieron en las formas clásicas de negociación colectiva y acción sindical. Esto, es decir, en Argentina ya se vuelve una respuesta frente a esta difícil época que sí le tocó a todo este país, a todos estos hermanos en Argentina, de cómo la imposición de esta lógica neoliberal a fondo pues los llevó a una crisis estructural tremenda, que los llevó a reestructurarse incluso en sus formas de organización y que dio surgimiento justo a esto que hemos retomado en otros escenarios, en otros momentos, de las empresas recuperadas, que fue esta nueva acción de los sindicatos retomando viejas enseñanzas del cooperativismo y de la acción colectiva, cómo convirtieron esto en una manera de mantenerse vigentes frente a estas nuevas formas que el mercado les estaba ofreciendo, o que más bien frente a estas nuevas formas de destrucción del mercado laboral ellos pudieron proponer. En México, en las primeras décadas del siglo XXI, se observa una crisis del corporativismo tradicional con desajustes y contradicciones. Sin embargo, actualmente la mayoría de los sindicatos siguen siendo corporativistas, y este es un elemento que no hay que perder de vista, porque pues nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas decimos, bueno, pues para nosotros es una cuestión natural el tener un sindicato en donde hay un libre debate, donde hay una amplia comunicación, donde hay asamblea. O sea, el asambleísmo es una cuestión cotidiana para nosotros. Las elecciones son libres, directas y secretas, pero en la gran mayoría de los sindicatos que existen en nuestro país y que están controlados por estas centrales como el Congreso del Trabajo, la CTM, etcétera, no son actividades convencionales, no es lo que normalmente se hace, ¿no? Este proceso de elección, lo que nosotros decíamos frente a la reforma laboral del 2019, que para nosotros no tenía mayor problema porque estaba contemplada dentro de nuestro estatuto sindical. Bueno, en el caso de estos sindicatos de las centrales corporativas, pues es un cambio radical y que ha generado incluso que pierdan en estas legitimaciones de contratos colectivos, particularmente en el sector de automotriz. Ahí es donde han perdido estos grandes sindicatos, tradicionales sindicatos corporativos, frente ya a la posibilidad de decidir los propios trabajadores el destino de sus empresas. Bueno, este es el marco que nos va ofreciendo la doctora Gabriela Alvarado para decir, bueno, ¿cuál es el entorno en el que se encontraba el SME al momento del golpe con este ilegal decreto de Felipe Calderón? Entonces, este es parte del marco. Sí es una lectura un poquito más compleja, sí requiere que se vaya poco a poco, por eso la conveniencia es que podamos hacer una discusión colectiva, una lectura colectiva de este texto para ir aclarando estas partes que pudieran ser un poquito más densas para la discusión de todos nosotros. Vámonos a una pausa y regresando de esta pausa ya entramos propiamente en lo que se refiere a la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a esta pausa musical de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresamos aquí a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes, en el abordaje que estamos haciendo a este texto. Aquí se ve la fuerza del ESME, estrategias y acciones de un sindicato en lucha, escrito por la doctora Gabriela Victoria Alvarado, y que presenta, como decíamos en la parte anterior de este programa, un estudio mucho más completo sobre la actualidad de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que requiere que hagamos esta lectura colectiva, decía yo al final de la parte anterior, porque hay que debatir, hay que discutir, hay que poner sobre la mesa todos estos análisis y todas estas observaciones para hacer nuestro propio aporte a la lectura de nuestro propio conflicto a partir de los propios testimonios, porque encontramos testimonios de compañeras, de compañeros que dan su perspectiva de la lucha, y puede que nosotros, no todos, coincidamos con estos testimonios en lo particular. Hablamos de testimonios de compañeras y compañeros que forman parte de la resistencia del ESME, y que, bueno, al ser más de 14,000, 15,000 trabajadoras y trabajadores, incluyendo además a los compañeros y compañeras jubilados, pues nos da un universo de percepciones, de ideas, en un ámbito que es muy difícil abordar, como es el ámbito de la subjetividad. Efectivamente, hay elementos muy interesantes que nos hacen enfocar el análisis de nuestro conflicto, pero que igual nos pueden generar una serie de contradicciones, porque aquí en algunas partes del texto, por lo menos en la parte que llevo yo leída hasta este momento, nos hablan de testimonios en donde compañeras y compañeros tienen un manejo, digamos, más preciso del contenido de nuestro contrato colectivo de trabajo, que es uno de los elementos simbólicos, por lo menos así lo destaca la doctora Gabriela, que el contrato colectivo se vuelve un símbolo de nuestra lucha. Sin embargo, hay diferentes percepciones, porque hay quienes sí tenían o sí teníamos el conocimiento del contenido del contrato por ser trabajadores, representantes de los propios trabajadores, representantes sindicales, o trabajadores con ese interés por conocer toda la instrumentación en torno a nuestro trabajo. Pero también hay que decirlo, hay cantidad muy amplia de compañeras y compañeros que no tenían el conocimiento a profundidad de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y esto lo vemos también, sobre todo, por la cantidad de gente que decidió renunciar a su derecho al trabajo, y que hoy de repente suben a redes sociales comentarios o suben discusiones o quieren abrir discusiones utilizando términos que no son los más adecuados, porque a veces confunden el marco estatutario con el marco contractual, o conciben el marco contractual como algo indeleble, como algo que no se ha transformado, que no ha cambiado, cuando en los hechos el contrato colectivo dejó de existir. Entonces, bueno, lógicamente esto, por tratarse de algo cercano a la subjetividad, pues ofrece dificultades para su interpretación y para poder llegar a un consenso de lo que es esta parte de la lucha, esta parte simbólica de la lucha. Lo que es un hecho, y es importante destacar, es cómo el estatuto sindical y nuestro contrato colectivo de trabajo se convierten en esos ejes para quienes decidimos permanecer en la lucha. El contrato colectivo de trabajo como la guía fundamental en esta primera etapa de la lucha, en donde lo que se buscaba era echar abajo el decreto de extinción y recuperar nuestro contrato colectivo de trabajo, y después los efectos, como manejan en el capítulo 3, que se titula Democracia y Prácticas Sindicales, cómo el contrato colectivo de trabajo y sus efectos se convierten en, digamos, la parte de mayor duración, de larga duración en nuestra lucha, que nos permite seguir articulando nuestro sindicato y establecer estas estrategias, como lo menciona el mismo título del texto, ¿no? Estrategias y acciones de un sindicato en lucha. Parte de las estrategias nacen de esos efectos de largo plazo de nuestro contrato colectivo, que a pesar de haber sido ya liquidado el contrato, bueno, pues varios de sus efectos perviven y permiten que nosotros tomemos acciones
desde lo legal hasta acciones organizativas como institución, como sindicato. Entonces vamos a retomar esta parte del texto. La estructura organizativa de los órganos de gobierno del ESME y sus relaciones centralizadas y descentralizadas en cuanto a la coordinación eficaz y la toma de decisiones y responsabilidades entre sus agremiados, se han ido transformando conforme al crecimiento del sindicato y a su distribución geográfica en las 11 divisiones foráneas. Esto ha ocurrido principalmente alrededor de los estatutos y del contrato colectivo, que históricamente sintetiza sus luchas y acciones por mejores condiciones de trabajo. El contrato colectivo ha sido transformado como estructura, instrumento y símbolo mediante prácticas sindicales que se entrelazan con la dimensión político, cultural, laboral. En la dinámica actual del movimiento electricista, estas estructuras van siendo modificadas formal e informalmente de forma intensa, ante la necesidad de definir un espacio de posibilidades de acción que se extienda hacia el exterior, con el usuario y el ciudadano, al ser despojados al interior de sus centros de trabajo. Es un proceso de estructuración que implica una interrelación de sentidos, normas y poder, como planteara Anthony Giddens en un texto del 2007. Anthony Giddens, un sociólogo bastante importante y que plantea esta vía de cómo lo interno se va transformando hacia afuera. En el caso de nuestra lucha, como decíamos también al principio de esta segunda parte, este contrato colectivo de trabajo se convierte en este símbolo de lucha, se convierte en un estandarte de lucha de nuestra organización y entonces va adquiriendo formas a veces incluso contradictorias, hay que decirlo, porque pues uno defiende de repente la postura de algo que ya no existe, pero que simbólicamente tiene un enraizamiento muy fuerte dentro de nuestra organización. La idea de que únicamente a través de un contrato colectivo de trabajo es como se puede tener un orden para lo laboral, no es algo descabellado, pues empezando por el aspecto legal. Si no se cuenta con un contrato colectivo de trabajo, nuestro sindicato no cuenta con un registro nacional, ¿no? Como el que hemos mantenido, el 760. Entonces, eso se convierte en una especie de armadura, en una especie de vestidura con la cual nosotros podemos ir avanzando durante estos 13 años de resistencia y se convierte también en un objetivo a largo plazo. Ojo, también se puede convertir en una camisa de fuerza, porque el pensar que únicamente las relaciones pueden darse a través de un contrato colectivo, que son las únicas válidas, y que eso a veces nos ha llevado a discusiones muy fuertes con compañeras y compañeros, lo que hace es quitarnos de la vista otras posibilidades, como es este trabajo cooperativo o esta economía social y solidaria, en donde no hay un contrato colectivo de trabajo, porque no hay una relación obrero-patronal. Entonces, esta magnificencia que tiene nuestro contrato colectivo, estos años, estas décadas, desde 1932, que es nuestro primer contrato colectivo de trabajo, hasta 2009, se convierte pues en una estructura muy importante, no solo en los hechos, sino también en el imaginario de las y los trabajadores, pero que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Tal es la importancia de cuestionarnos acerca de la influencia que han tenido las prácticas sindicales en la trayectoria centenaria del ESME para afianzar su legitimidad alrededor de los procesos electorales internos y los espacios de discusión y la toma de acuerdos, mediante una diversidad de asambleas ante la cual se pregunta: ¿de qué manera se asumen las prácticas, normatividades y responsabilidades para la base y para la dirigencia en las condiciones de crisis por las que hoy atraviesan? ¿Cómo transformamos, cómo convertimos esas prácticas que teníamos tradicionales en la vida laboral en este momento en que la vida laboral es inestable, en la que no es para todos, para toda la base del sindicato, sino que hay una pequeña base que se mantiene bajo la lógica de la relación obrero-patronal, y por otro lado hay una otra parte de la base que empieza a aprender de estas relaciones cooperativas de solidaridad colectiva a través del F del centro,
y otra parte que no encuentra la manera de entrar o de reinsertarse en este mercado laboral porque no hay ni el espacio, ni la capacidad económica, ni la intención, y así hay que decirlo, no hay por el momento la voluntad política de restablecer esa parte que nos fue arrebatada cuando la Suprema Corte de Justicia revoca el amparo que nos daba el patrón sustituto allá el 30 de enero del 2013. Entonces, ¿cómo podemos o cómo seguimos utilizando esas prácticas sindicales en el marco de un contrato colectivo de trabajo, en el marco de un estatuto, cuando la situación laboral es definitivamente distinta, casi opuesta a la que conocimos en Luz y Fuerza del Centro? El siguiente apartado nos habla de la estructura organizativa y estatutaria en movimiento. Es justamente una parte importante de cómo hemos funcionado durante esta lucha de resistencia. Hoy, ante una situación de crisis, la mayor que han enfrentado, que es el fin de sus relaciones laborales, sus principios estatutarios perviven. Por otro lado, esas prácticas democratizadoras que le otorgaban sentido a su actuar y que tomaban cuerpo en sus luchas alrededor del contrato colectivo, fueron insuficientes en los primeros meses, después de haberse emitido el decreto, para poder encauzar su energía política y ser soportados como antaño en la potencialidad de una estructura organizativa construida a lo largo de los años. Aquí podríamos diferir, porque efectivamente lo que le dio fuerza y lo que le dio consistencia al sindicato en los primeros meses de la resistencia fue justamente el marco estatutario. Porque ese marco estatutario nos permitió mantener el sistema de organización a través de las comisiones de trabajo, a través de los departamentos, que podía ser la fuente de organización de cómo bajar la información y las convocatorias hacia la base y cómo organizar el trabajo, delegar responsabilidades, asignar tareas dentro de esa estructura. Si no hubiera sido por la persistencia de esa estructura estatutaria, muy seguramente habríamos pues perdido la idea de cómo avanzar en esta lucha. Entonces yo sí difiero de este planteamiento. Yo siento que no carece que no haya sido suficiente, que haya sido insuficiente la fuerza y las prácticas democratizadoras que tenemos a través de nuestro estatuto para los primeros meses de la lucha. Por el contrario, dice, las prácticas estatutarias más comunes al interior fueron las asambleas generales y las asambleas de comisiones de trabajo. Bueno, esta es una acepción que ella toma. Pero las formas de interactuar hacia afuera no estaban construidas con solidez. Aquí sí podemos coincidir, porque nuestro estatuto no está concebido para las relaciones exteriores, sino para las relaciones internas del sindicato. Según los estatutos, existían las relaciones fraternales con las agrupaciones de trabajadores del país y extranjeras, que lo establece nuestro estatuto en el artículo 6º. Pero fuera de su solidaridad para marchar o su participación en un mitin o una declaración en un desplegado de las organizaciones internacionales y nacionales, no existían formas de un apoyo más sustancioso, o sea, se quedaba solo en una solidaridad de templete. Aquí podemos coincidir, aunque de hecho sí existían formas muy concretas de relación con algunos sindicatos, situaciones de intercambio, participación, la solidaridad en los hechos. Por ejemplo, hay que recordar históricamente el hecho de las guardias que nosotros realizábamos con otras organizaciones, que no es una solidaridad de templete, sino es una solidaridad en los hechos. Las guardias, por ejemplo, en la huelga estudiantil de 1999, que había un grupo de compañeros electricistas que estaban en Ciudad Universitaria acompañando a las guardias de los compañeros. La solidaridad incluso, y esto hay que destacarlo, que a través de lo técnico, a través de lo práctico, trabajadores electricistas dieron para el plantón de Andrés Manuel López Obrador después del fraude del 2006. Recordemos que la iluminación de todo este plantón de Paseo de la Reforma pues fue iluminado con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, y esta es una solidaridad que va más allá del templete, es una solidaridad en lo práctico, y así podemos tener muchos ejemplos, incluso ya en la resistencia, en eventos como que se realizaron en Atenco, por ejemplo, en donde de repente falló la luz y los trabajadores electricistas lo que hicimos fue en la práctica
desde abajo del templete, ir a conectar la luz para que todo siguiera funcionando. Y en ese sentido, la relación con muchos sindicatos y muchas organizaciones fue también en hechos prácticos, en la solidaridad, por ejemplo, en los plantones, el de tener guardias de compañeros de organizaciones políticas o de organizaciones sindicales que llegaban, nos apoyaban con comida, sindicatos internacionales que llegaron a apoyarnos directamente con compañeros que llegaron acá, a nuestro país, apoyo económico que hubo, muy limitado, y hay que decirlo también, porque luego se piensa que llegaron millones de dólares en apoyo económico al sindicato cuando no fue así, o diputados, ¿no? Como el compañero Noroña, que dice que se le quedó a deber, cuando pues, se le ha confrontado directamente, se le ha dicho, bueno, pues, ¿qué se te quedó a deber, no? En fin, hay una serie de elementos que nos permiten decir, sí conocemos, quizás efectivamente, como dice la doctora, no fue el fuerte de nuestra lucha al inicio, ni lo ha sido hasta este momento, el cómo establecer, más allá de los lazos fraternos, una solidaridad en los hechos. Estamos en ese proceso, sí hay experiencias, incluso antes de la resistencia, de ese nivel, pero forma parte de la experiencia que hemos venido desarrollando. Es decir, como dice el texto, en esta situación de crisis se hacía necesaria una estructura organizativa que se construyera por medio de las acciones colectivas en interacción con otras más amplias en el exterior, porque con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro ocurrió un desfase por la desterritorialización que implicó el despojo de los centros de trabajo. Al desaparecer esa base material, el sistema de organización sindical sustentado en los departamentos y secciones laborales presentó un quebranto. Y aquí hace referencia a la tesis del compañero Alberto González Bárcenas del 2012. Sí significó un quebranto, pero hay una compensación en ese sentido. Lógico, al no contar con los centros de trabajo como los espacios naturales de reunión de nuestra organización, sí representó una dispersión. Pensemos, por ejemplo, el caso del edificio de Verónica. En este edificio había cantidad, miles de trabajadoras y trabajadores de diferentes áreas, departamentos. Había desde departamentos operativos que ocupaban los campamentos atrás del edificio de Verónica, oficinas técnicas, oficinas administrativas, las oficinas de cobranzas, en fin, todo un mar de trabajadores y trabajadoras que eran de diferentes materias de trabajo, pero además que venían de distintos lugares de la ciudad y de la zona conurbada de la Ciudad de México. Gente que venía del Estado de México, gente incluso que venía del Estado de Hidalgo o del Estado de Morelos a laborar directamente en el edificio de Verónica. Entonces, al cerrarse ese centro de trabajo, como se cerraron todos los demás centros de trabajo de Luz y Fuerza, hay un quebranto, como bien señala aquí en su cita a la tesis de nuestro compañero El Güero Bárcenas, pero frente a eso, nosotros contamos con los espacios sindicales como los puntos de reunión. Recordemos cuando la toma militar de nuestros centros de trabajo la noche del 10 de octubre, que pues, muchos compañeros exaltados querían retomar las instalaciones y se dio la indicación desde la dirección de replegarse y venirse aquí al edificio sindical. Afortunadamente contamos con estos espacios sindicales que nos permiten nuevamente reunirnos y ahí tener la comunicación directa entre representantes y representados, ¿no? Entonces, efectivamente, se genera una crisis organizativa, pero eso se compensa con el hecho de que contábamos ya en ese momento con estos espacios sindicales y además contábamos con espacios de comunicación como Radio SME. Radio SME ya existía y permitía establecer la comunicación, aunque fuera de manera unidireccional, con la base trabajadora. Quienes tuvieran la posibilidad de conectarse, que todavía no era tan masificado como lo tenemos ahora, bueno, tenía esa posibilidad de estar al tanto de la información que se generaba desde la dirección o desde la representación del sindicato. Sin embargo, ante el impacto que representó el fin de las relaciones laborales, este punto de quiebre no tan solo se reflejó en el aspecto material, sino también en todas las implicaciones fuertemente emocionales que conllevó. Aquí sí estamos completamente de acuerdo. Fue un impacto muy emocional, fue un impacto emotivo, sensible,
muy fuerte, el más fuerte de nuestras vidas, porque pues este decreto lo que hizo fue romper nuestros proyectos de vida justamente. Es decir, al inicio no existían las condiciones para realizar un ajuste estructural organizativo de fondo para enfrentar la difícil situación. Lo que se observa es cómo se va configurando otra estructura que se entrelaza con la estructura organizativa estatutaria formal, la cual va siendo reconstruida informalmente por medio de diversas acciones colectivas e individuales para conformar un movimiento laboral por la recuperación de la materia de trabajo de los electricistas. Aquí quiero rescatar una experiencia personal y colectiva, porque es de nuestro departamento en estimadores. Cuando empezamos a hacer las guardias, cuando empezamos a hacer las reuniones informativas en la oficina del escalafón aquí en Antonio Caso 45, pues pasábamos por pues una crisis personal muy fuerte, separaciones de compañeros que, bueno, perdieron a su pareja, perdieron su vida conyugal, perdieron sus relaciones con muchos familiares que se liquidaron, etc. Y de repente estos lugares como la oficina que teníamos, o como las guardias, cuando hacíamos guardias nocturnas en el Zócalo, en Bucareli, Secretaría de Energía, etc., teníamos la ocasión de hacer como breves terapias grupales, ¿no? En donde externábamos toda esta preocupación, externábamos toda esta rabia, externábamos toda esta crisis interna que estábamos viviendo en lo individual y lo compartíamos con el resto de los compañeros, que efectivamente no es algo que está contemplado en el estatuto, porque no tiene que ver con lo subjetivo. Sin embargo, nosotros en lo individual y en lo grupal, vamos a llamarle así, empezamos a establecer estos métodos de convivencia, de interacción, de intercambio, para poder sanar entre nosotros estas heridas tan fuertes que teníamos por el decreto de extinción, por la pérdida de nuestro empleo, por la pérdida de ese proyecto de vida que ya mencioné, porque todos aspirábamos llegar a la jubilación, ¿no? Y entonces, al interrumpirse de golpe, de tajo, este proyecto de vida, pues el golpe emocional, el golpe interno, pues es algo que incluso después de 13 años no se ha superado, no se ha sanado por completo y difícilmente sanará, porque es un golpe sumamente profundo. Entonces sí, junto a la forma estructural organizativa del estatuto, junto a la norma estatutaria, se van generando estas formas de colaboración, estas formas de restitución de nuestra salud mental, que son completamente subjetivas y que tienen que ver con esta interacción persona a persona. Aunque ya también a través de estos medios electrónicos, las reuniones a través de Zoom, como ocurrió justamente con este periodo del COVID, que pues a pesar del encierro tuvimos la oportunidad de tener ciertos intercambios que no son completos, pero que nos ayudan a tener un poquito de cordura todavía en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Bien, en estos momentos, ante la congelación de las cuentas bancarias por parte del gobierno, hay que recordar que previo al golpe que nos dan con el decreto de extinción, había esta negativa de la toma de nota por parte del funesto, inefable e infumable Javier Lozano Alarcón como secretario de Trabajo. Había este congelamiento de las cuentas, había este desconocimiento a la dirección del sindicato en ese momento. Los escasos recursos económicos tenían que usarse eficientemente. Por otro lado, en los meses iniciales se tenía una animadversión por parte del usuario, un tanto por ciertas ineficiencias pasadas en su atención por parte de ciertas áreas laborales. Hay que recordar, porque de repente también queremos pasar como las simples víctimas que fuimos y que por eso no nos querían los usuarios. Pero hay que recordar que en el área de atención al público, incluso en departamentos como el del que yo vengo, había una relación a veces muy perversa con el público usuario, ¿no? Y entonces esto era estimulado y era facilitado por la propia administración, y a mí me tocó vivirlo como representante sindical, ¿no? Enfrentarme con los compañeros, decirles estas prácticas no deben darse, y ellos, algunos de ellos, afortunadamente muchos de ellos ya liquidados, decían, bueno, pues a mí me da permiso el de confianza, ¿por qué te voy a obedecer a ti? ¿No? El que me paga es el de confianza, no el sindicato.
Entonces, bueno, todo eso fue facilitado también. Paulatinamente fue una perversa campaña de degradación del trabajo que se dio desde adentro de la propia administración de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, bueno, debido a ciertas ineficiencias pasadas en su atención por parte de ciertas áreas laborales y un mucho como resultado de la campaña mediática gubernamental negativa hacia el ESME, recordemos que esa campaña de los spots de los spots, de los comentarios en noticiarios, en programas especializados, en cualquier tipo de programación prácticamente, esa campaña costó más de 200 millones de pesos que pagó el gobierno panista a los medios de comunicación para atacar al ESME. Y eso nos generó ese distanciamiento tan fuerte de nuestro principal aliado, que era el usuario. Aún así, en las áreas de influencia que atendía Luz y Fuerzas del Centro, en específico en zonas populares como Chalco, casi desde un inicio se dio atención para las reconexiones de los usuarios. Entonces, ese es un elemento también bien importante. A pesar de ese distanciamiento que se dio, hubo una relación directa con los usuarios desde los primeros meses y eso nos permitió lanzar esta campaña de huelga de pagos que paulatinamente, y como lo menciona aquí la doctora Gabriela, se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y que fue justamente a partir de pedirles a los usuarios que nos dejaran meter estas quejas ante la Profeco para que ellos no pagaran la luz. Recordemos que hay un periodo al inicio del conflicto en donde no hay un registro, no hay una toma de lectura por parte de quienes toman el lugar de nuestros compañeros de tomadores de lecturas, y entonces lo que se hizo fue hacer un estimado del consumo de energía eléctrica, que luego, al momento de hacerse ya los ajustes, reflejó unos costos endemoniados, los famosos recibos locos que empezaron a recibir los usuarios, y fue cuando tuvo más auge esta huelga de pagos. Pero en un principio era el propio ESME quien se encargaba, a través de abogados y compañeros de base, nos encargábamos de hacer las quejas y llevarlas a la Profeco. Y ya después, ante la cantidad enorme de quejas, bueno, fue cuando decidimos involucrar a los propios usuarios. Y ahí se dio ya este proceso de acercamiento que va dando lo menciona aquí la doctora, una estructura organizativa ampliada, que se va a hacer todavía más amplia a través de diferentes proyectos que nosotros conocemos como el tronco común. Por un lado, la relación con los usuarios, pero por el otro, la relación con otros sindicatos para formar una nueva central de trabajadores, y finalmente la opción política, que estaba enfocada a constituir la OPT, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Pero bueno, esos ya son temas que tendrían que tratarse con mayor detenimiento más adelante. Por el momento, esa es la parte que nos arroja a esta primera lectura que tenemos del texto Aquí se ve la fuerza del ESME, cómo la relación que teníamos a través de nuestro estatuto fue fundamental para mantener los lazos entre esta base que decidió mantenerse en la resistencia y cómo se tuvo que ir transformando. Efectivamente, pudiera parecer en una interpretación que era insuficiente este desarrollo de nuestra propia ley interna. Sin embargo, hay que recordar que aún hoy, dentro del estatuto, no existe ninguna normatividad que nos diga cómo relacionarnos con el resto de los sindicatos o con el público usuario en general o con el movimiento social en general, sino que esto ha sido una experiencia extraestatutaria, ¿no? Y de igual manera, la forma, los métodos que hemos utilizado para entre nosotros mismos ir superando o tratando de superar o de curar estas heridas emocionales, subjetivas que hemos tenido cada uno de nosotros, bueno, tampoco está en el marco estatutario, no puede estarlo, sino que hemos constituido a través de la propia experiencia estas formas que se habrán de transformar en otros métodos que se habrán de utilizar, como por ejemplo la grabación de los testimonios que se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también esa es una parte más adelante de la historia. Por lo pronto vamos a dejar aquí esta parte de la lectura. En próximos programas iremos retomando la lectura de este texto de la doctora Gabriela Victoria Alvarado. Nos parece muy importante que se vayan dando estos textos, que se vaya dando esta lectura de la historia reciente del sindicato.
Tenemos una cantidad impresionante de textos dispersos por todos lados, algunos muy especializados, y hay que reconocerlo. Por ejemplo, libros importantísimos como los de nuestro compañero, amigo, cercano al ESME, el maestro Víctor Sánchez Sánchez, que tiene un libro importantísimo sobre los inicios del Sindicato Mexicano de Electricistas, que acaba de reeditar hace poco y que está también a la venta. Vamos a poner por ahí el anuncio para que lo puedan adquirir, lo puedan consultar. Pero de igual manera hay una cantidad impresionante de textos que van desde lo técnico, propiamente eléctrico, como este compendio importantísimo de la UAM también, sobre la historia del sector eléctrico en México, en 2 tomos. Va de lo técnico a lo político, a lo sindical, a lo social e incluso a lo artístico. Hemos encontrado por ahí, repartidos en diferentes lados, experiencias de estos casi 108 años de vida de nuestro sindicato. Aquí en la Prosecretaría del Trabajo nos hemos dado la tarea de ir recuperando estos textos con la intención de, en un futuro próximo, poder presentar una antología de estos textos. No podemos recopilarlo todo porque hay textos completos que se dedican al ESME y hay que reconocerlo, como el caso que ya mencionaba de nuestro amigo maestro Víctor Sánchez, pero hay otros textos que también podemos ir desglosando y podemos ir recuperando para hacer esta antología. Porque es importante que conozcamos esta historia. Es importante que los esmeitas, las esmeitas, quienes hemos vivido esta lucha de resistencia, seamos muy conscientes y conozcamos nuestra historia, para que no nos quieran robar la historia de nuestra propia lucha, como hoy lo intentan hacer grupos disidentes, gente que jamás puso la cara, jamás puso un pie en este sindicato, jamás se enfrentó ni a los granaderos, ni a los de la PFP, jamás estuvo en una guardia nocturna en el Zócalo, jamás se presentó a apoyar en la huelga de hambre. Gente que pasó más de una década completamente alejada del ESME y que de pronto viene a reclamar derechos que no supo defender en su momento. Son ellos los que tratan de robarnos esa historia. Y no se trata de polarizar, se trata de poner las cosas simplemente en su lugar. Nosotros no olvidamos, nosotros no ponemos la otra mejilla, porque nos ha costado sangre, nos ha costado lágrimas, nos ha costado años de historia mantenernos aquí. Y no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que pasen. Y para ello es muy importante que conozcamos nuestra historia. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura de este texto, vamos a terminar por el día de hoy esta emisión de Letras Militantes y nos vemos próximamente para continuar con temas que nos sirvan para crecer y para mantenernos en la lucha. Muchas gracias y muy buena semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.